Mi nombre es Charles Cuenca, soy estudiante de la carrera de Informática de la Universidad Técnica Particular de Loja. Abordaremos un tema importantísimo que es Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Dentro de este tema abordaremos qué son los objetos, que dice que son entidades, sujetos, cosas que se necesitan para plasmar la solución a nivel informático. Los objetos están formados por dos elementos que son los datos y los métodos. Datos es el conjunto de atributos que describen la forma o apariencia de un objeto, mas sin embargo métodos es el conjunto de acciones que se implementan para manipular los datos de entrada, proceso y datos de salida. Clase, en cambio, es la representación abstracta que agrupa a elementos u objetos que se caracterizan por tener una misma estructura y un mismo comportamiento. Dentro del uso de métodos y encapsulación podemos definir que métodos son las acciones que implementan el comportamiento de un objeto. Por ejemplo, realizar cálculos, realizar una presentación o imprimir, solicitar ingreso de datos, entre otros. Encapsulación, en cambio, indica que una clase es un tipo de dato abstracto formado por dos elementos, datos y métodos. Y la encapsulación trata del hecho de colocar de manera integrada los datos y los métodos dentro de un objeto. Dentro de la estructura de datos hablaremos de los tipos de datos. Si bien es cierto, tenemos datos comunes que son los numéricos, los caracteres, los booleanos, cada uno de los cuales pueden manejarse con una constante o con una variable. Abordar el tema de variable, es decir, que sirven para representar y manejar datos, todo dato que vaya a ser introducido a la computadora y todo dato que vaya a ser generado o calculado a partir de otros datos para obtener algún resultado tienen que identificarse y manejarse en forma de variable. Para ello tenemos que definir el nombre, el contenido, el tipo de dato. También hablaremos acerca de las constantes. Si bien es cierto, las constantes son valores específicos y en consecuencia invariables. Por ejemplo, constantes de tipo entero, constantes de tipo real, de tipo cadena, de caracteres, de tipo booleanos, que esto se los identifica por verdadero y falso, true y false en inglés. Hablaremos acerca de las operaciones primitivas elementales. Abordar este tema es muy importante, ya que si bien es cierto, hablamos de la declaración de las variables y esta es una acción que se considera como no ejecutable, ya que mediante esta se decidirá o se definirá el entorno en el que se ejecutará el algoritmo. Podemos ver, si bien es cierto, el formato de constante. Podemos ver el formato de los tipos y también el formato de las variables. Hablar de lectura de datos es hablar de esta operación que nos permite introducir los datos a la computadora, es decir, introducir la materia prima para el proceso. La introducción de datos puede hacerse desde un teclado, lector de código de barras o un archivo en disco, un ratón, mouse o de otro cualquier dispositivo de entrada. Podemos percibir ahí cuál es el formato para leer datos. Asimismo, dentro de este tema podemos comentar cuáles son las operaciones aritméticas elementales, que son las de suma, resta, multiplicación, división real, división entera, la división y la asignación. Asimismo, el tema de la escritura de los datos, podemos definir que mediante la escritura damos salida a los datos de la computadora hacia un medio periférico como por ejemplo la pantalla de video, la impresora, disco u otro elemento de salida. Podemos observar cuál es el formato también para poder en este caso representar nuestras variables. ¿Cuáles son las estructuras de control? Si bien es cierto, las estructuras de control son las formas lógicas de cómo trabaja internamente la computadora, y es mediante esas que se dirige su funcionamiento. Es decir, se le da la orden lógica a las operaciones primitivas elementales, que actúan sobre los datos. Dentro de esta podemos decir que tenemos el if, el doble, también tenemos el switch y la repetición, que también tiene tres formas que son do, while, for while. Aquí podemos apreciar en pantalla también. Esa ha sido mi participación. Muchas gracias por la atención.